Bien, nuevamente aquí, ahora grabando el tema de funciones. Tenemos en tu material PDF una serie de imágenes que seguramente tú ya has observado en lo que está transcurriendo esta semana. Finalmente, hablar de funciones es que existen dos datos en el plano que tienen o que conservan una relación. Esto lo podemos observar en las distintas gráficas que tú regularmente pues ya conoces. Mostrando este ejemplo gráfico, este problema o esta serie de preguntas acerca de una situación, claramente existe una situación que tiene relación con la otra, eso se le llama corresponsabilidad. Y por ejemplo, dice, imagina que estás en una montaña rusa, que mide 30 metros y para subir hay que ascender 5 metros desde el suelo. La rueda de la fortuna comienza a girar. ¿Cómo es la gráfica de la función que da a la altura a la que te encuentras según en el ángulo de giro? Tú vas en la cabina naranja y unos amigos van en la verde. ¿Cómo será su gráfica? Como ves aquí en la imagen te marcan las dos líneas naranjas. Existe dos medidas de proporción que es la velocidad y el tiempo. Incluso hay un factor tercero, la fuerza, ¿no? Gráficamente nos explican aquí de dónde provienen, de dónde vienen las funciones. Vamos a ver la definición de función para que nos quede más claro esta situación. Y que se comprenda el término comparado con las situaciones pues reales de la vida. Bien, aquí tenemos el material, funciones reales y obviamente todo va relacionado con las gráficas, famosas gráficas que nos pueden significar muchos datos. Bien, nos pasamos de zoom. Ahí está, con eso es más que suficiente. Ahora vamos a ver el concepto de función. Una función es una correspondencia. Lo tenemos aquí en negritas, correspondencia entre dos conjuntos numéricos, de tal forma que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un elemento y solo uno del conjunto final. De un universo de datos, de un universo de información, existe siempre una relación. Esta relación es única en el tema de funciones. ¿Dónde lo vemos? Pues definitivamente en el plano cartesiano. ¿Qué nos indica el plano cartesiano? Que hay una relación de dos variables. Estas dos variables obviamente son numéricas, que suelen designarse como x y y. F de x será lo mismo que y igual a f de x. X es la variable independiente y y es la variable dependiente. Recordando anteriores videos o los videos que ya se te han colocado de otros autores, definitivamente hay una relación de correspondencia entre los datos que estamos graficando. Si bien es cierto que no hay una situación lineal o que sea un dato o una variable que esté constante, porque en este gráfico no hay una línea recta, no hay una función lineal. La correspondencia nos puede dar diferentes líneas rectas, ascendentes o descendentes. Descendentes cuando tu resultado del cálculo de y te da en números negativos, descendiente. Y ascendente cuando estamos en las zonas o cuadrantes del plano cartesiano de manera positiva. Tan es así que en esta gráfica que se alcanza a observar tenemos la relación de 0, 540, 500 kilómetros, perdón,
0 kilómetros, altura de 540. ¿Qué nos describe el gráfico? El gráfico describe el recorrido de la novena etapa de la Vuelta Ciclista 2007, indicando que los kilómetros totales y la altitud en los puntos principales del trayecto. A la izquierda aparece la gráfica anterior trazada sobre algunos ejes cartesianos. Para simplificarla, se han unido los puntos principales mediante segmentos. Se trata de una función que da la altitud según los kilómetros recorridos. Observa la tabla de valores. Y esta tabla de valores es la que te presento a continuación, donde en cierto kilómetro nos da una cierta altitud. Y bueno, aquí relacionamos kilómetros con altura, pero hasta aquí todavía la función debe de contener otros datos. Por ejemplo, gráfica de una función. Para ver el comportamiento de una función f tal que x y y, recurrimos a su representación gráfica sobre los ejes cartesianos. En el eje de las abscisas, la variable independiente, y en el de las ordenadas, la variable independiente, siendo las coordenadas de cada punto de la gráfica x, f de x. En la figura está representada la función 0,5x cuadrada más 3x más 3,5. Vamos a analizar esta gráfica donde representa la función. Según esto, en el método gráfico de ecuaciones cuadráticas, sí, no sé si recuerdes que los valores de x los íbamos a establecer de manera libre en referencia al punto o origen que se llama vértice. F de x íbamos a hacer el cálculo de y este cálculo de y lo íbamos a ejecutar hasta que hubiera una intersección con ambos ejes, en este caso el eje de las variables dependientes e independientes, o lo que es lo mismo las abscisas y las ordenadas. Por lo tanto, hay puntos en el que tiene especial interés lo que la gráfica corta los ejes coordenados. Ese punto, esa parte es la que nos interesa para saber la distancia que recorre la parábola a través de los distintos ejes en un plano cartesiano. El corte con el eje y, los puntos del eje de ordenadas tienen abscisa 0, basta ser x igual a 0 en la fórmula de la función. Cortes con el eje OX, los puntos del eje de abscisas tienen y igual a 0, se resuelve la ecuación f de x igual a 0. Como ustedes se darán cuenta, aquí tenemos esta gráfica de esta parábola del ejercicio que te están proponiendo, donde el eje principal está marcado en 3,8. Este va a ser nuestro origen. 3,8 es este punto exactamente que nos está dando. Después, los datos importantes, los que siempre vamos a calcular con nuestro método gráfico o una representación gráfica, son los dos puntos que dan origen a la curva de la parábola. Otro dato importante es el que se encuentra aquí en verde y el que se encuentra aquí en azul. Definitivamente, estos dos puntos nos hacen empezar a darle sentido al trazo de la parábola. Es de manera descendente porque en algún momento se convierte en negativa. Y otro dato importante será el menos 1,0 y el 7,0. En este sentido, hace una intersección. Primeramente, como dato importante, es el punto 0,35 y el número 2. Este nos interesa bastante. Y el número 3. Estos tres puntos son los que dan simetría a la parábola representada por esta ecuación. Esta ecuación definitivamente se adquiere o se estructura de tal manera que puede tener una representatividad. Aquí insisto,
sustituyendo valores y dando solución al método gráfico. Pero bueno, vamos a analizar los cortes, como ya lo dije, el y 3,5.0,3.5, el x resolviendo la ecuación 0,5 x cuadrada más 3x más 3,5 igual a 0. Resulta lo siguiente, tenemos dos resultados, el punto 7, aquí aplicando fórmula general. Acuérdate, el procedimiento para fórmula general es el que está en este sentido, en esta parte. Nos da origen a los puntos 7 y menos 1. Son los cortes con los ejes 7,1. ¿Sale? Bien, hasta aquí vamos explicando el tema de función. Vamos a la siguiente página, donde vamos a explicar otros conceptos anidados al de funciones. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a observar el siguiente concepto que forma parte de funciones. Dominio y recorrido. Dada una función, se llama dominio de f al conjunto de valores que toma la variable independiente, es decir, x. Se indica como dom f. Es el dominio, será entonces el conjunto de valores que x está adquiriendo por el simple hecho de que tú se los estás asignando a partir del trazo de un plano cartesiano y de una parábola. El dominio está formado, por tanto, por los valores de x para los que existe la función, es decir, para los que hay un fx. El recorrido es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, o sea, la y. Esto es un conjunto de las imágenes, se presenta como IMF. Ahora ya sabemos que en base a este dibujo o gráfica que tenemos aquí, quién es X y quién es Y. Según este dibujo, lo que corresponde a X será del 10 al menos 10. Esto es X. Y Y va a ser toda la línea y todo el recorrido de la gráfica. Esto será Y, que está representada, como ustedes saben, por una ecuación. Calcular dominios cuando tengas esta situación. Si la expresión analítica de la función es un polinomio, el dominio son todos los números reales. Todos esos números reales sustituidos en nuestra fórmula o ecuación principal adquieren un valor, en este caso adquieren un valor de menos infinito a menos 5. Estos son el cálculo de esta ecuación sustituyendo valores, nos da este conjunto de pares ordenados menos infinito a 5. Si la expresión analítica de la función es un cociente, el dominio son todos los reales excepto los que anulan al denominador. En este caso, la función f de x es igual a 2 sobre x menos 1, derivado muy probablemente por la fórmula que ya conocemos en el método gráfico. Y asimismo, requerimos un tercer dato. Si la expresión analítica de la función es una raíz cuadrada, el dominio está formado por los números reales para los que el radicando es positivo o 0. Es decir, debemos de cumplir con estos requisitos cuando hablamos de dominio. El dominio dentro de una función va a ser calculado y adquiere este tipo de modalidades o resultados al momento de estarla calculando. Tan es así que adquirimos un sentido al momento de conocer y saber calcular que los dominios y las parábolas o las funciones, más bien dicho, las funciones en estos dominios
son en estricto apego al resultado, y este recorrido puede ser negativo, puede ser positivo, ya se está chequeando esta parte. Entonces, acuérdate de los recorridos, aquí está la Y, recorrido y el recorrido que realiza X. Entonces, a esto refiere que el dominio está determinado por ese recorrido que hacen los datos al momento de estar calculando esta parte. Por eso es el sentido de las gráficas. Funciones definidas a trozos. ¿Qué quiere decir? Que no siempre habrá datos constantes. Por ejemplo, el dato velocidad en la carrera de los ciclistas. El dato velocidad se mantiene constante, pero a más velocidad, menos tiempo. Pero hay una tercera función representada por la altitud, como nos mencionaba en el ejemplo, que si yo acelero, si hay mayor velocidad o en este caso menos tiempo, el factor altitud pues no tendría nada que ver en nuestro análisis de funciones. Por eso es que esta gráfica tiene un segmento lineal. Este segmento lineal, acuérdate que es Y se mantiene lineal hasta este punto, tiene una descendente, vuelve a ser lineal y luego vuelve a subir. En este vuelve a subir, yo comentaría lo siguiente, que se trata de una tercera variable estudiada que, si bien es cierto que tiene relación con nuestros planteamientos de problemas, no es un factor determinante. Por lo tanto, hay un tipo de funciones que vienen definidas con distintas expresiones algebraicas según los valores de X. Se dice que están definidas a trozos. Para escribir analíticamente una función formada por trozos de otras funciones se dan las expresiones de los distintos tramos por orden de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. En este sentido va la información, indicando en cada tramo los valores de X para los que la función está definida. En la figura puedes ver un ejemplo de este tipo de funciones y su representación gráfica. Las funciones están dadas de acuerdo a los valores que tenemos, menos X, menos 2. Aquí está el punto, lo voy a marcar en otro color. Menos X, menos 2, el primero. Menos 2, pues es este mismo. Perdón, es este de acá. Menos 2, ahí está. 0,5x menos 3,5. Aquí están representados entre paréntesis los distintos puntos. 5, menos 1, 3, menos 2, que es todo lo que está en esta parte. Seguimos. Acuérdate que aquí es clasificación de funciones. Vamos a ver unos pequeños ejercicios para que veas cómo tendrías que resolverlos en un examen. Y nos pregunta lo siguiente. Nos presentan estas gráficas. Dice, de las siguientes gráficas, las que corresponden a una función y las que no. Analizamos todas. Dice, son gráficas de una función, solamente la figura A, C y E. Esto sería correcto, ya que cada X del dominio le corresponde un único valor de Y. No son gráficas de una función B y D. En tus comentarios puedes agregar tus respuestas en los comentarios del video. B y D, aquí está, que dice que no son funciones, no corresponden a una función porque tienen más de una relación. Es decir, aquí ya contamos que el 2 y el 2 tienen una relación, pero si se va ampliando, aquí hay un 2 con otro 2, ya hay dos relaciones. 1 y 2 hay una relación con 1 y 2. Hay otro punto, guardan más de una relación los puntos. En base a eso debemos de coordinar una respuesta. Luego después nos dice, haz una tabla de valores
dibuja los puntos obtenidos y representa la función. Hacemos nuestra tabla de valores, que sería lo que yo quiero asignar, que es la parte de las x, y en f de x vamos a sustituir o a enlazar los valores resultantes de la ecuación. Esta es nuestra ecuación. 0, menos 3, ¿dónde quedó? Aquí. 1, menos 1, aquí. Luego 2,1 aquí. 3,3 acá. Menos 1, menos 5, hasta acá. ¿Sí? Y 2, menos 2,7 sería el último punto, que sería más o menos por acá. Ya no lo verías porque está en el eje de las negativas o de las variables dependientes en negativo. ¿Ok? Dice, haz una tabla de valores, entonces dibuja los puntos obtenidos y representa la función. Recuerda, ¿qué tenemos que hacer? Recuerda que para hacer una tabla de valores a partir de una expresión de una función, sustituye en la fórmula la x por los valores que desees, opera y calcula los correspondientes de y igual a f de x. En general, procura alternar valores positivos y negativos. Dibuja los puntos x, y así obtenidos y únelos. La parte esencial para hacer estos ejercicios lo dejo aquí. Para hacer una tabla de valores a partir de una expresión de una función, sustituye en la fórmula la x. En tu fórmula, que es esta, que es la que ya encerré acá, aquí está la otra encerrada, sustituyo a x. ¿Quiénes son los valores de x? Aquí está. Aquí están los valores y me indica que estos valores los sustituya aleatoriamente escogido en la ecuación y me tiene que dar como resultado el f de x. El f de x lo tenemos en esta parte. F de x, f de x, f de x. Estos son los resultados obtenidos de calcular sustituyendo los valores en la ecuación de x. Son nuestros resultados de despejar o de darle valor al f de x. Esto es definitivamente es aritmética. Aquí está sencillo de realizar estos ejercicios. Bien, seguimos. Esta es la última hoja que tratamos en esta serie de tiempo porque nos absorbe el video. Y bueno, aquí vienen más ejercicios. Este material te lo voy a hacer llegar para que practiques con tu material y sepas que las funciones son más que esenciales en la vida real. Y con este corto vamos a parar el video aquí para poder continuar con otro tema, con otra característica de tu tema funciones. Cabe destacar que es la primera vez que grabo videos. Espero que sea fuerte, sea claro y sea entendible este tipo de situaciones. Al hecho vos, nos vemos en el siguiente.